Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Este día vamos a tratar un tema relacionado con el tiempo litúrgico que recién acabamos de comenzar y es el tiempo de Adviento. Vamos a estar hablando cómo debemos de ir al encuentro de este tiempo litúrgico, lo que significa este tiempo litúrgico y cómo como familia nosotros tenemos que participar de una manera viva, de una manera más exacta, más cumplidora, se puede decir, lo podemos decir así, este tiempo del Adviento. Vivirlo, entenderlo, gozarlo. Es un tiempo muy especial, es uno de los tiempos litúrgicos de nuestra iglesia más especiales, si lo podemos llamar así. Todo el tiempo litúrgico es especial, pero como que esto es un tiempo muy importante porque es un tiempo de preparación, es un tiempo de expectativa, es un tiempo donde tenemos que estar a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, conmemorando su primera venida. Leemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sebaot hará esto. Y esta es palabra de Dios. Vamos a estar explicando cómo nosotros como católicos, como verdaderos católicos, tenemos que estar preparados para este tiempo de Adviento. ¿Qué quiere decir Adviento? Quiere decir advenimiento, quiere decir espera, estar esperando la venida de. En este caso, estamos esperando o celebrando, en primer lugar, celebramos la primera venida de Cristo, pero también nos ayuda a prepararnos para estar listos cuando sea su segunda venida. Entonces, de acuerdo a lo que nos enseña, la palabra de Dios nos dice que una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Mis queridos hermanos, este es el misterio más grande de Dios para la raza humana, el hecho de que Él se encarnó, la encarnación. Esto es algo, mis queridos hermanos, que el mismo enemigo, el diablo, Satanás, y Dios lo reprenda, no soporta. No soporta cuando se le habla de la encarnación, porque la encarnación, mis queridos hermanos, lleva tanta enseñanza, lleva tanta riqueza que lastimosamente nosotros a veces no logramos asimilar, no logramos entender lo que significa propiamente la encarnación. Cuando Dios, el verbo, eso es lo que nos enseña San Juan capítulo 1, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y este verbo que era Dios, dice San Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros y Él toma la naturaleza. Por eso es que María también tiene un lugar muy importante en el Adviento, porque fue a través de María donde el verbo se encarnó, donde Dios eterno, Dios fuerte, que no tiene cuerpo, no tiene sangre, porque es un espíritu, Dios que es el Rey de Reyes, Dios que dice que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, ahora Él toma a través de su Santo Espíritu la naturaleza humana en el cuerpo de María, que previamente Él preparó, porque aquí es donde se equivocan, ¿no?, nuestros pobres amigos protestantes, cuando ellos dicen de que María era una mujer cualquiera, una mujer común y corriente, cuyo único mérito fue haber dado a luz a Jesús, haber parido a Jesús. Así lo dicen claramente, siendo María un vaso usado nada más por Dios. De ninguna manera. Dios prepara a María, es lo que nos enseña nuestra doctrina, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, la prepara con su gracia para que el cuerpo de María estuviera preparado, para que el Espíritu Santo pudiera entrar en ella y tomar carne, tomar la naturaleza humana de ella. Entonces, por eso es que Isaías, pues, muchos siglos antes de este acontecimiento, él está previendo y está diciendo: una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz.
Y se me vino a la mente cuando estaba leyendo este pasaje ahorita, un video que creo que todavía usted lo puede ver en YouTube, de una secta que se hacen llamar la luz del mundo, donde el autonombrado apóstol que tienen ellos, uno de los pastores estaba predicando en el día del cumpleaños de él y ocupa esta cita bíblica de Isaías, refiriéndoselo a él, diciendo: una criatura nos ha nacido, refiriéndose a este falso apóstol que ellos tienen. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, y empieza a aplicarle todos estos títulos divinos a su apóstol, y luego vienen ellos y nos acusan a nosotros de idólatras. Mucha hipocresía también. Pero volviendo al tema que nos está en este momento tomando el tiempo, estamos hablando acerca de esta criatura que nos ha nacido. Este momento, mis queridos hermanos, donde se da la encarnación, esta primera venida que se esperaba, se sabía que se iba a dar, pero no tenían la información completa los profetas cómo se iba a dar ese acontecimiento, porque San Pablo nos habla que este era el designio secreto de Dios, un designio que Dios tenía oculto y que lo manifestó en su determinado momento, cuando Él se hace carne. Por eso es que los demonios, el diablo, al querer matar a Jesús, al intentar matar, al matar a Jesús, ellos pensaron que estaban matando a Dios, y pensó Satanás: hoy sí yo voy a reinar, pero era porque desconocía. Por eso dice San Pablo que si estas dominaciones, estos principados, estas potestades, no se refiere a Pilato, al Imperio Romano, al Sanedrín, se refiere a estos seres espirituales de maldad, hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, no lo hubieran crucificado, dice San Pablo, porque ahí se estaba cumpliendo ese designio de Dios para poder llevarnos a nosotros a la redención. Entonces nos está diciendo Isaías: una criatura nos ha nacido. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de tomar una clara conciencia de este tiempo litúrgico, un tiempo de preparación, un tiempo donde los que rezamos la liturgia de las horas se nos está preparando, o usted está dándole seguimiento a las lecturas diarias de la misa, se nos está dando el seguimiento, se nos está dando todos los versículos, preparándonos a nosotros para este momento importante que es cuando el Verbo se hizo carne, la Navidad propiamente. Muchos creen que ya estamos, especialmente el comercio, creen que ya estamos en tiempo de Navidad y creen que la Navidad termina el 24 de diciembre y se acabó la Navidad, pero es porque tienen todo al revés. Ahorita no estamos en Navidad, ahorita estamos en tiempo de Adviento. La Navidad propiamente comienza el 25 de diciembre, ni siquiera es el 24, donde en muchos de nuestros países salimos a la calle, vamos a visitar parientes, vamos a dar abrazos, vamos a reventar cohetes, vamos a reventar pólvora, nos reunimos a las 12 de la noche para tener una cena. Eso no es la Navidad, ni siquiera es la Navidad todavía. La Navidad comienza específicamente a medianoche del 24, ya entre 24 y 25 de diciembre. Ahí comienza el tiempo de Navidad. Y durante todo ese tiempo, hasta la Epifanía de Cristo, que es lo que comúnmente se le llama la visita de los Reyes Magos, hasta ese momento es donde termina la Navidad. O sea que después del 25 de diciembre hasta dependiendo de la diócesis, en algunas diócesis 6 de enero exactamente lo cumplen, otros lo cumplen cualquier domingo que está entre medio de esas fechas de 6 de enero, hasta ahí termina propiamente el tiempo de Navidad. El comercio nos dice que ahorita estamos en tiempo de Navidad y termina el 24 de diciembre. No, eso lo dice el comercio. La Iglesia nos enseña que ahorita estamos en Adviento y la Navidad la comenzamos el 25 de diciembre y durante estas 4 semanas nos estamos preparando para conmemorar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de prepararnos para celebrar esta primera venida? En primer lugar, nosotros tenemos que prepararlo como cualquier otro tiempo litúrgico, con mucha oración y meditación. Es más, mi querido hermano, la Iglesia tiene un año litúrgico. El año litúrgico no es el mismo año civil. El año civil se comienza 1 de enero, termina 31 de diciembre.
El año litúrgico comienza primer domingo de Adviento y cada año pues cambia la fecha porque todo es un calendario lunar y va cambiando dependiendo de la fecha, pero siempre está entre los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre. Entonces ahorita estamos precisamente, ya comenzamos, en el momento que estamos grabando este video, estamos en la primera semana de Adviento. Quiere decir que estamos recién comenzando nuestro nuevo año litúrgico. El año litúrgico, y si usted ha visto el video que se grabó ya hace algunos meses con respecto a la Santa Misa, ahí se explica con mayor detalle. El año litúrgico está dividido en 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, y ahí se van estudiando, se van leyendo diferentes lecturas. El ciclo A se lee el Evangelio de Mateo, el ciclo B es el Evangelio de Marcos, el ciclo C es el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Juan se lee en algunos momentos durante todo el año litúrgico. Pero estos son los 3 ciclos de la Iglesia, y la Iglesia está dividida también en año par y año impar, dependiendo, pues estamos en el ahorita 2017, pero como acabamos de comenzar el nuevo año litúrgico, que será 2018, será un año par. El año recién pasado, el año litúrgico pasado, fue año impar. Entonces así es como la Iglesia tiene distribuida la liturgia, las lecturas, los tiempos litúrgicos, y comenzamos precisamente primer domingo de Adviento. Recién acabamos de iniciar nuestro año litúrgico y estamos en el ciclo de lecturas B. Ciclo B, año par, en nuestras lecturas bíblicas y también en la liturgia de las horas, cosa que como católico debemos saber, porque mire, si usted no sabe estos detalles y luego Dios no lo permite, usted se hace protestante, anda diciendo, no, ahí en la iglesia nunca me hablaban de la Biblia, no me enseñaban la Biblia, cuando hay un calendario litúrgico que está distribuido en 3 años y para día domingo, y 2 años para los tiempos ferial, como se le llama, entre semanas. Así que no vaya a andar diciendo de que nadie nunca le habló de la Biblia en la iglesia católica. Usted era el holgazán, el flojo, que no quería leer la Biblia y que no venía a misa y por eso no escuchaba la palabra de Dios. Así que no voy a andar después mintiendo diciendo que cuando era católico nunca le leyeron la Biblia. Volviendo entonces a lo que nos está diciendo, a lo que estamos meditando sobre el Adviento. Debemos de prepararnos para celebrar esta primera venida de Cristo con oración y meditación. Ahora, ¿realmente nació Cristo el 25 de diciembre? No se sabe. Algunos que se la llevan de muy sabios quieren decir que sí, porque han tomado las ideas que a lo mejor algún santo en la antigüedad también tuvo y que creen que lo que dice el santo es infalible y que lo que dice el santo así es y lo que dice el santo está por sobre encima de la doctrina y de la misma palabra de Dios, pero eso se da más que todo por la poca formación que este tipo de personas tienen y que quieren ser maestros dentro de nuestra iglesia. Algunos santos opinaron que Cristo nació el 25 de diciembre, pero hay muchas evidencias que muestran que realmente no nació. En primer lugar, dicen de que había pastores. En esta época no hay pastores, precisamente porque ya es época de invierno en esa zona y los inviernos son muy severos, el frío es muy severo, entonces no pueden estar pastando. Tuvo que haber sido en un tiempo de verano, por eso no se puede saber exactamente. Ahora, ¿la Iglesia Católica tomó una fiesta pagana y le cambió el nombre por un nombre cristiano? No. Lo que hizo la Iglesia fue tomar una fiesta pagana, en este caso era la fiesta del dios Sol o del Sol Invictus, y lo que hizo fue, bueno, si los paganos celebran al Sol, el nacimiento del Sol, el 25 de diciembre, nosotros hagamos lo siguiente: ese día celebremos al verdadero Sol de justicia, que en sus alas trae la salvación. Y ese es un texto que está en la Biblia, mi querido hermano. Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos ese texto precisamente, ya es en los últimos libros de los profetas, de los últimos profetas en el Antiguo Testamento, donde se nos habla precisamente de este Sol de justicia que en sus alas trae salvación. Por eso es de que los protestantes se equivocan, que creen que los católicos adoramos al Sol. No, simplemente el Sol para los profetas era una representación, una figura de Cristo, y cuando está diciendo el profeta que iba a venir el Sol de justicia, la iglesia lo entiende de esa manera para después venir la iglesia y tomar la festividad pagana del dios Sol y decirle, miren, como no sabemos cuándo nació Cristo, no tenemos registro de cuándo fue el día de su nacimiento,
Entonces, para que así como los paganos están celebrando al Sol Invictus, nosotros celebremos al verdadero Sol de Justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estoy buscando precisamente esa cita para que usted la pueda tener y así pues usted pueda tener claramente lo que nos está diciendo. Es en Malaquías. En algunas versiones Malaquías tiene 4 capítulos, como por ejemplo en la Reina Valera, en la Biblia Jerusalén o latinoamericana tiene 3. Los capítulos fueron puestos por los hombres. Quiero que le quede claro. Los capítulos y los versículos no son parte del texto bíblico, no son parte de la literatura o de la escritura inspirada, simplemente fueron maneras de poder encontrar o de poder ubicarse de manera más rápida algunos versículos. Por eso es que algunos pasajes tienen el texto en el capítulo, Malaquías capítulo 4, otros textos pues no aparece Malaquías 4, sino que solo aparece Malaquías 3. Entonces estamos hablando, este texto bíblico donde él nos está diciendo el profeta de que va a nacer el sol de justicia, y ese texto aparece en la Biblia Jerusalén en el capítulo 3. En el capítulo 3, ya al final del capítulo, nos está hablando acerca de ese sol de justicia. Déjeme buscar exactamente ese texto para que usted lo tenga en claro. Y así podamos entender realmente qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos a buscar. Malaquías capítulo 3, versículo 20. Malaquías 3:20, perdón por el desfase de tiempo. Malaquías 3:20. Pero para vosotros los adeptos a mi nombre, os alumbrará el sol de justicia con la salud en sus rayos, lo dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia latinoamericana nos dice, la Biblia de Navarra nos dice, más para vosotros los que teméis mi nombre, se elevará el sol de justicia que trae la salud en sus alas. Y en la Biblia latinoamericana nos dice, pero en cambio para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia que traerá en sus rayos la salud. Por eso siempre a Cristo se le ha representado como ese sol de justicia, y precisamente esa es la figura, esa es la forma que tienen las custodias donde se pone el Santísimo Sacramento del altar, una forma de sol, refiriéndose a este pasaje de Malaquías capítulo 3 versículo 20, donde se nos está hablando acerca del sol de justicia, refiriéndose a Cristo, el sol de justicia. No es que los católicos estemos adorando al sol. Entonces decíamos que debemos de prepararnos para celebrar la primera venida de Cristo con mucha oración y meditación. Todo tiempo litúrgico, mi querido hermano, es para prepararse en oración. Pero los tiempos litúrgicos fuertes en todo el año precisamente son el tiempo de Adviento, donde nos preparamos con un tipo de oración, pero es un tipo de oración más de vela, más de estar despiertos, más de estar a la expectativa. En cambio, cuando vamos a iniciar tiempo litúrgico de Cuaresma, es un tiempo de oración más de penitencia, más de dolor, más de búsqueda de reconciliación. Cada tiempo litúrgico tiene su característica. Tiempo de Adviento, nuestra oración es más de estar en vela, de estar en expectativa, de estar en gozo, esperando la venida de nuestro Mesías. Y esa precisamente advenimiento o Adviento, como se le llama, nos tiene que también a nosotros estar preparados para esa venida de Cristo, no solo su primera, sino también su segunda venida. Por eso también debemos de prepararnos asistiendo o yendo al sacramento de la reconciliación para pedir perdón por nuestros pecados y de una manera pues purificada poder entrar precisamente a este tiempo. Y esto es una actitud, hermanos, es una disciplina que deberíamos de tener muy seguido, de poder ir constantemente a pedir misericordia a Dios por nuestros pecados, porque todos pecamos. Por eso es que en cada Eucaristía nosotros decimos, yo confío que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, o dependiendo la fórmula que el sacerdote utiliza, que dice, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. La cuestión es estar siempre pidiendo esa misericordia de Dios, acceder a esa misericordia para estar preparados. Precisamente Adviento, mi querido hermano, significa eso, preparación. Ahora, aquí viene un detalle bien interesante.
cuando yo no era católico, nosotros teníamos equipos que se llamaban de evangelización. Entonces andábamos en las calles, especialmente domingos por las tardes o días festivos, y nuestro objetivo era ir, como se le llama, en la denominación donde yo estuve, se le llama ir a evangelizar. Entonces nosotros íbamos a la calle y le decíamos a la gente que nos permitiera, si nos daban permiso de poder hablarles un momentito de la palabra de Dios, y empezaba la gente pues a escucharnos, los que nos permitían, y de esa manera nosotros le íbamos presentando los versículos bíblicos para llevarlos a un punto en que tenían que, o deshacerles despertar a ellos la necesidad de buscar a Dios e invitarlos a nuestra iglesia. Porque a pesar que nosotros llegábamos con una mentira, nosotros llegábamos diciéndole, no le venimos a hablar de iglesia, no le venimos a hablar de religión, le venimos a hablar de Cristo, pero el objetivo nuestro era después presentarles nuestra congregación para invitarlos y llevárnoslo a la congregación. O sea, hay mucha hipocresía también, mucha mentira en ese sentido. Pero en la estrategia que se ocupaba era una estrategia muy interesante. Llegar donde las personas y hacerle una pregunta y decirle, usted me permite hablarle de la palabra de Dios, y la persona accedía, le hacíamos la pregunta, ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría su alma? Esto, mi querido hermano, era una pregunta un poco capciosa, por así decirlo, pero era una pregunta que hacíamos que la gente reaccionara. Ahora, lo interesante del caso era que muy poca gente nos daba la respuesta de o al cielo o al infierno. Era muy poca gente. La mayoría de la gente. Y era gente que se identificaban como católicos, porque muchos decían, no, sí está bien, pero mire, yo soy católico. Bueno, no es que no le vengo hablando de religión ni de iglesia, le vengo hablando de Cristo. Por eso me permite hacerle esta preguntita. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Y sabe que la mayor cantidad de católicos en la calle, cuando nosotros íbamos a hablar con ellos, la mayor cantidad de católicos nos decían, no sé, solo Dios sabe dónde va a ir mi alma. Fíjese, mi querido hermano, qué terrible situación de estos católicos que no sabían para dónde iba su alma, precisamente porque ellos no conocían. Ahora, le voy a decir una cosa, un verdadero católico, un católico bien instruido, un católico que conoce su fe, sabe para dónde va su alma. Que no venga diciendo que solo Dios sabe para dónde va su alma, porque la doctrina nos habla claramente, tanto la palabra de Dios como la doctrina nos habla de dos lugares, no tres, dos lugares, cielo o infierno. Ah, pero usted es católico y me está hablando de dos lugares, pero si los católicos dicen que hay purgatorio, entonces son tres. Es que el purgatorio no es lugar, mi querido hermano. El purgatorio es un estado previo al cielo. Por eso es que la doctrina en nuestro catecismo, que nuestro catecismo lo he explicado en muchas ocasiones, es el manual de nuestra doctrina, nos enseña claramente que los que mueren en gracia de Dios, pero estos que mueren en gracia de Dios, pero no mueren debidamente purificados, aunque están seguros de su salvación, dice el numeral 1030, tienen que pasar, sin embargo, por un periodo de purificación que la Iglesia llama purgatorio. Por lo tanto, aquella persona que muere en gracia de Dios, pero no tuvo la oportunidad de confesarse, de recibir la unción de los enfermos si lo estaba enfermo, de recibir el viático, que es la última Eucaristía, la última comunión, esas personas no murieron debidamente purificados, pero murieron en gracia de Dios. Por lo tanto, pueden ir al cielo, pero primero tienen que pasar por ese periodo de purificación llamado purgatorio, que está en la Biblia. No vamos a hablar en detalles, porque para eso tenemos una serie que se llama Defiende tu Fe, donde ahí se explica claramente cada uno de estos detalles. Entonces, y aquel que muere en estado de pecado mortal, numeral 1035 del Catecismo, dice que desciende inmediatamente a los infiernos a sufrir las penas eternas. Y tenga cuidado con esto. Porque aunque un santo le venga diciendo que la Virgen saca del infierno, no, mi querido hermano. Tanto la palabra de Dios como la doctrina de nuestra iglesia es clara al decir que el que entró al infierno lastimosamente sufrirá penas eternas. Nunca podrá salir de ahí. Nunca, nunca,
Nunca. No se deje confundir. Es lo que le decía al principio. Muchos santos pues hablaron, pero acuérdese que ellos son santos no por sus enseñanzas, fueron santos por su virtud de vida, aunque en algunos conceptos no tenían pues la teología suficiente, pero ellos fueron santos por su virtud de vida. Eso es lo que nos enseña el catecismo. La Iglesia les reconoce sus virtudes de santidad y por eso los ha canonizado. No es porque hubieran sido infalibles. Hay que tener cuidado con la doctrina para no equivocarnos. Entonces el que muere en estado de pecado mortal desciende inmediatamente al infierno, numeral 1035 del Catecismo, donde sufrirá las penas eternas. Entonces, el católico que conoce su doctrina, el católico que sabe su fe, sabe muy bien que o le toca cielo o le toca infierno, o si muere, pues en determinado momento no debidamente purificado, por eso constantemente hay que estar buscando esa purificación, entonces va a pasar por el purgatorio. Hace muchos años, cuando yo comencé, pues ya 14 años, que yo comienzo a ir a la iglesia, a nosotros nuestro párroco nos recomendó y nos dijo, pues mira, aquí en la parroquia tenemos esto y estos movimientos, ustedes vayan al que ustedes se sientan mejor, más cómodo, pues ahí se quedan, ahí sirven para que se incorporen a la vida de la parroquia. Así que fuimos a diferentes movimientos y recuerdo que fui a uno donde es precisamente el día que yo llego se nos habla del retiro de la Santa Muerte. Yo me quedé retiro de la Buena Muerte. Retiro de la Buena Muerte. Yo me quedé, ¿y esto cómo es? Porque lo primero que se me vino a la mente fue pues aquel esqueleto que algunos adoran creyendo que no sé qué y nomás no saben que están adorando a un demonio, junto con ese demonio se van a ir al infierno. Es lo que no entienden algunos. Creen que están haciendo algo bueno cuando están adorando un demonio. Y para usted, mi querido hermano, porque muchos son protestantes y miran estos videos, para usted que está viendo este video le dejo bien en claro, le dejo muy en claro que ese culto que realizan algunos a esta muerte no es un culto católico ni avalado por la Iglesia Católica, al contrario, está condenado por la Iglesia Católica, así que no lo confundan si ven una imagen de la Virgen de Guadalupe y una imagen de la muerte a la par. Eso no es católico, nunca será católico. Entonces, cuando a mí me hablaron acerca de ese retiro de la Buena Muerte, pues yo dije, bueno, ¿y esto cómo es? El miércoles nos dijeron, tenemos retiro de la Buena Muerte, así que vénganse preparados. Así que yo fui preparado, mi Biblia, mi cuadernito, mi lapicero, bolígrafo para anotar, pues se iba para un retiro, aprender. Y cuando llegamos, pues entramos a un salón y todos estaban sentaditos callados. Unos con su rosario, otros en silencio, y ya me senté. ¿Y a qué horas empieza la enseñanza? Yo solo miraba que de repente salía uno de una puerta y entraba el otro y nos íbamos corriendo la silla. Y al final, pues, ya cuando me toca a mí, pues entré y lo que iba era al sacramento de la reconciliación, a confesarme. Y cuando terminé la confesión y recibí la absolución, pues ya me podía retirar. Ya había terminado para mí mi retiro de la Buena Muerte. Era un momento que hacían una vez al mes para prepararse. Pedían perdón por sus pecados que habían cometido el mes anterior y se preparaban por si este mes les tocaba morirse. Estaban preparados para el día de su muerte. Por eso se llama retiro de la Buena Muerte, para estar preparados en este mes por si este mes toca. Si no tocaba este mes, pues el siguiente mes regresaban a su otro retiro de la Buena Muerte a pedir perdón. La cosa es estar preparados para ese momento en que puedan ser llamados, porque esta es una realidad, mi querido hermano, que nosotros no pensamos, no analizamos, no estamos conscientes que un día nosotros vamos a partir de este mundo a la presencia de Dios, y eso puede ser ahorita. A lo mejor ahorita que yo estoy preparando este material, que estoy subiendo este video, a lo mejor quizás puede que sea el último video que voy a grabar. Ya pues, a lo mejor esta semana o mañana o quién sabe, ya otro momentito me va a tocar partir. O quién sabe, a lo mejor ni siquiera lo voy a terminar de subir. No sabemos cuándo esa situación va a ocurrir, mi querido hermano. Por eso tenemos que estar preparados en oración, en meditación, en reconciliación, porque no sabemos. Jesús dijo, ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre.
Pero eso no se refiere tanto a esa venida física, a esa venida real que un día va a ocurrir, donde, como dice la palabra de Dios, sonará la trompeta, los ángeles descenderán del cielo, van a ser arrebatados, porque San Pablo así lo dice. Los protestantes han malinterpretado esta doctrina que se llama la doctrina del rapto, y ellos la han malinterpretado diciendo que van a venir ángeles, los van a levantar a ellos, se los llevan para el cielo, van a estar 7 años en el cielo, en la boda del Cordero, y aquí en la tierra los que no aceptaron a Cristo se van a quedar aquí, o sea, los católicos, junto con el Papa, que el Papa es el falso profeta, que va a reunir a todas las iglesias en una sola, que es el ecumenismo, como ellos lo malinterpretan, y que ahí donde se va a manifestar el anticristo, convirtiéndose en el gobernador mundial, no solamente político, sino religioso, a poner la marca que no se sabe qué es, si es un chip, una tarjeta, no se sabe, y luego viene y el que no quiera aceptar esa marca, pues ahí va a tener que pagar con su vida el hecho de no haber querido aceptar a Cristo durante el tiempo de la gracia, pero al final de los 7 años de la gran tribulación, Cristo vuelve con su iglesia, dicen. Ahora, yo no sé cuál iglesia, porque la verdad es que allá unos dicen una cosa, otros tienen otra doctrina, unos enseñan aquí, unos dicen que el sábado, otros dicen que el domingo, unos dicen que lenguas, otros dicen que no hay lengua, pero todos ellos dicen sí, pero todo, aunque estemos todos divididos, tenemos en común que hemos aceptado a Cristo. Por eso Jesús no vino él vino a hablar y dijo claramente que hay una sola fe, no miles de fe regadas por ahí que todas tienen algo en común que fueron a aceptar a Cristo. Ninguna parte de la Biblia enseña eso. Habla de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola santa iglesia. No habla de miles de iglesias. Entonces, esa es la manera como los protestantes han malinterpretado esa doctrina del rapto. Pero si nosotros leemos el Evangelio y leemos lo que nos enseña el catecismo, nos habla de esa venida de Cristo, donde sí habrá una trompeta, donde dice claramente Jesús, Mateo 24, lea Mateo 13 y Mateo 24. Ahí está bien explicado cómo va a ocurrir esa situación. Dice que va a mandar a sus ángeles que recogerán de su reino a los que hicieron el bien y a los que sirvieron de tropiezo, a los buenos y a los malos. Porque el reino, cuando habla del reino, no está mandando al mundo a recoger a los buenos de la iglesia y a los malos del mundo. No, está mandando a recoger de su reino. Y su reino es la iglesia. ¿Qué significa eso? Que vienen los ángeles y recogerán a los buenos y recogerán a los malos del mismo lugar de la iglesia. Por eso es que las otras parábolas, especialmente Mateo 13, dice que el sembrador salió a sembrar. También habla acerca de los pescados. Dice que un pescador, el reino de los cielos es, cuando habla del reino de los cielos, refiere a la iglesia, es como aquel pescador que tiró su red y luego la sacó y venían peces buenos y peces malos. A los buenos los puso a un lado, a los malos en otra cesta y eso los echó afuera. Eso se refiere a nuestra iglesia. Los ángeles vendrán y levantarán juntamente con estos malos a los buenos, y serán puestos unos a un lado, otros a otro, unos a la derecha, otros a la izquierda. A los de la derecha, los que hicieron el bien, los que caminaron correctamente delante de Dios, los que guardaron los mandamientos, los que no licuaron la fe, los que fueron fieles y firmes y vivieron en gracia de Dios, ellos serán puestos a la derecha y escucharán aquella expresión que dirá: pasen benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero a los que fueron malos, ahí entran los chismosos, ahí entran los licuados. ¿Quiénes son los licuados? Los que hacen una mezcla, un licuado de fe, de los que dicen: yo soy católico pero hago yoga, yo soy católico pero yo voy al culto, yo soy católico pero yo no creo en el purgatorio, yo soy católico pero yo me confieso solo con Dios, no con los hombres, yo soy católico, pero no son nada realmente. Esos son los licuados, los que han hecho una mezcla de creencias haciéndose pasar por católicos. Los adúlteros.
Ahí entran los que tienen mujer fuera de su matrimonio, ahí entran los que se casaron por la iglesia, se divorciaron y luego se casaron en segundas nupcias solo por lo civil, sin haber tenido anteriormente una nulidad de su matrimonio. Esos son adúlteros. Ahí entran los fornicarios, son los que se meten a vivir en unión libre, a tener relaciones sin el matrimonio. Ahí entran los que practican el homosexualismo. Oiga, no digo homosexuales, digo los que practican el homosexualismo. ¿Qué es eso? Los que viven una vida sexual con gente de su mismo sexo. Porque yo tengo muchos amigos que tienen esa situación, son homosexuales, pero se abstienen de tener relaciones con gente de su mismo sexo. Ellos pueden llegar a salvarse y se salvan, definitivamente se salvarán, porque vivieron en gracia. Es como el soltero. El soltero no tiene relaciones sexuales, no está en pecado mortal, se va a salvar. Es como el alcohólico. El alcoholismo también es pecado mortal. Pero hay muchos alcohólicos, ellos mismos dicen, yo soy alcohólico, pero que ahorita se abstiene del alcohol y eso lo mantiene en estado de sobriedad, pero él mismo reconoce, yo tengo la inclinación al alcoholismo. Si toman una copa, una cerveza, pues se arrastran otra vez en el alcoholismo. Entonces ellos mismos dicen, yo soy alcohólico, pero me abstengo. Pero el que practica el alcoholismo, por eso dice claramente la palabra de Dios, el que practica el pecado. Todos los que practican y viven en pecado serán puestos a un lado, pero van a decirle, pero Señor, en tu nombre, Señor, mira, yo predicaba. Sí, pero te llevaste a la mujer del coordinador del grupo. Yo conozco uno que hizo eso. Señor, yo cantaba. Sí, pero te me ibas a cantar a cultos protestantes y nunca hablabas de mi mamá. Te avergonzabas de mi mamá y te avergonzabas de mi presencia real en la Eucaristía. Nunca hablabas de eso. Señor, pero yo echaba fuera demonios. Pues con esos demonios vas a ir a estar la eternidad. Esos mismos demonios que sacaste en la vida, en la tierra, esos te van a acompañar por la eternidad. Pero Señor, porque eso es lo que nos dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es una de las citas bíblicas que se leyeron precisamente un día de esta semana, de primera semana de Adviento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿de dónde salieron todos estos? De la misma red. Entonces unos serán puestos a un lado, otros serán puestos a otro lado, unos escucharán, vengan benditos de mi Padre, y los otros, fuera de aquí, malditos al fuego eterno. Mi querido hermano, Dios nos libre de escuchar eso. Que Dios nos libre de caer en una situación de esa. Y algo bien interesante, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, precisamente hay un momento en que se medita, se reflexiona sobre esa realidad del infierno. En uno de sus ejercicios, y me voy a permitir leer lo que dice, precisamente lo publiqué en mi red social, dice... Es el quinto ejercicio, de uno de los ejercicios espirituales, que es sobre la meditación del infierno. Y dice San Ignacio de Loyola, el primer preámbulo es ver con la vista de la imaginación. Aquí tenemos que utilizar nuestra imaginación, la longura, ocupa una palabra castellano antiguo, o sea, el tamaño, lo largo, la anchura y profundidad del infierno. Dentro de estos mismos ejercicios se habla de cómo tiene incluso que imaginarse los gritos, los lamentos, los aullidos de esas almas condenadas, donde uno incluso tiene que imaginarse hasta el olor putrefacto del azufre, porque el azufre tiene un olor a huevo podrido, querido hermano, es un olor espantoso, y ese olor putrefacto, ese olor espantoso, incluso este ejercicio espiritual nos invita a que utilicemos nuestra imaginación en ese momento para poder incluso sentir esos olores. Y luego el segundo de estos ejercicios, la segunda parte de este ejercicio dice, demandar lo que quiero. Será aquí pedir interno sentimiento de pena. En primer lugar, para que padecen los condenados. Con ellos se siente lástima. Ya no puede hacer nada por ellos. Están condenados. Ya no puede hacer nada por ellos. Lo único que se puede sentir es pena. Se puede orar por ellos. Están condenados.
Ahora, ¿cómo yo sé si está condenado o no? No lo sabemos. Usted ore. De todos modos, su oración, si está condenado, no le va a servir. Le puede servir a otro que nadie ora por ellos, pero no puede hacer nada por sacarlos de ahí. Están condenados por la eternidad. Y por eso está diciendo, pedir ese interno sentimiento de pena que padecen los condenados. Aquí también es sentir lo que ellos sienten. Mi querido hermano, ¿qué situación más espantosa ha de ser para aquellos que están en condenación, eso que sienten? Algunos que han tenido algún tipo de revelación o visión con respecto al infierno, hablan acerca de ese sentimiento de dolor. La misma palabra habla acerca de rechinar de dientes, de odio, porque es un lugar de odio, de dolor, de tormento. Se siente mucho odio, dicen algunos que han tenido estas experiencias místicas. Odio con uno mismo porque rechazó la salvación. Odio con aquellos que lo llevaron a cometer pecado y lo alejaron de la salvación. Odio incluso, mi querido hermano, con aquellos que, pudiendo haberles hablado de su pecado para que se convirtieran, nunca les dijeron nada, porque este es otro gran problema que tenemos nosotros actualmente. No se quiere hablar del pecado para no ofender, para que no se ofendan, para que no sientan, se sientan que Dios nos ama a todos. Y además ya ni le dicen Dios, ya ni le dicen el Señor, le dicen hasta Diosito, porque Diosito es buenito y nos va a salvar a todos. Hay que no importa, hermanito, cómo usted viva como usted quiera, porque Dios vino por los pecadores, así que la iglesia no es museo de santos, sino hospital de pecadores, así que quédese así como está, así lo ama Dios. Pues esa gente que le dijo eso, si usted va para el infierno, te va a sentir un gran odio. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que usted los va a ver ahí junto con usted, porque toda persona que sirve de tropiezo para que un alma se condene, también será condenada, mi querido hermano. Entonces está diciendo claramente acá, pedir ese sentimiento de pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Tener miedo a esto, hermano. Una santa dijo, a mí no me mueve el cielo para quererte, ni me mueve el infierno tan temido. Pero realmente sí tenemos que meditar en esta realidad, porque es una verdad, mi querido hermano, está en la palabra de Dios, está en la doctrina. Si no nos arrepentimos y nos convertimos, si no vivimos en gracia de Dios, solo nos espera un destino, el infierno. Por eso, mi querido hermano, este tiempo de Adviento es un tiempo muy importante para que podamos estar preparados, para que ya sea que Cristo venga y estemos vivos, como San Pablo creía que iba a ocurrir en su tiempo, o nosotros vayamos a su encuentro, podamos estar preparados para ese día cuando estemos delante del Señor. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro tema de ahora, pues esto va a continuar, estamos todavía en Semana de Adviento, así que vamos a continuar hablando sobre este tema para que así podamos tomar clara conciencia de lo que este tiempo litúrgico significa y poder estar preparados para ese momento. Muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestros programas y a la vez pues invitarle para que usted pueda participar de nuestra escuela virtual de formación, la cual estamos en este momento, pues ya vamos para el tercer módulo. Al momento que estamos preparando este video, ya estamos iniciando el tercer módulo, que es sobre Cristología. Vamos a estar hablando muchos aspectos muy profundos sobre Cristo, el plan de Dios, el doble plan de Cristo, su encarnación, bueno, todo lo que se refiere a Cristo. Vamos a estar tratando de resumirlo y de ponerlo de una manera muy clara, muy sencilla. Y pues si usted quiere unirse a nuestra escuela virtual, el módulo, que consta de 4 clases, una clase semanal de 90 minutos, que la preparo también por video y la subo a un grupo de Facebook, que precisamente así se llama, Escuela Virtual de Formación, y está mi nombre. Tiene un costo, no es gratis, mi querido hermano, tiene un costo y es el costo de $20 americanos por la clase o el curso de 4 semanas. 4 clases de 90 minutos cuestan $20. Algunos hermanos ya se han añadido a la escuela. Hay hermanos de Estados Unidos, Centroamérica, México, incluso hay unos hermanos de Paraguay.
Y del otro lado del mundo también hay un hermano de Italia, otra hermana que vive en Inglaterra, que también ya se añadió a la escuela y están estudiando. También, aparte de eso, pues vemos otro material, una guía de lectura para leer la Biblia y el catecismo. Entonces es un material que le puede ayudar mucho para profundizar en algunos aspectos del conocimiento de la teología. Así que si usted quiere ser parte de esta escuela, envíeme un correo a mi correo personal smelara67, se lo repito, S de Salvador, smelara67 @yahoo.com. En este mismo video usted puede ver el correo electrónico también o enviarme un inbox a mi perfil de Facebook que también quedará añadido en este video y así usted pueda solicitar unirse a la escuela y la método, la forma como usted puede enviarnos esa donación para poder continuar con nuestra escuela virtual. También si usted desea invitarnos a su comunidad, ya tenemos fechas para el próximo año. Ahorita pues tenemos cubierto hasta febrero, marzo, pero usted puede pues invitarnos. También escríbanos a ese correo electrónico, es muy fácil, solo pedimos que nos ayude con la transportación, que nos ayude con hospedaje y alimentación y sí, también pues una donación para nuestro ministerio. Así que usted puede invitarnos también para que le visitemos a su comunidad y poder también compartir testimonio, poder compartir otros temas de espiritualidad, de formación y así ir creciendo en la fe. Así que muchas gracias, queridos hermanos, y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo programa.